Hola, bienvenidos. Puede parecer extraño que un defensor de la llamada educación en familia, homeschooling, y al tiempo un enconado crítico del empeño gubernamental por abrogarse el derecho en exclusiva a educar, salte ahora a la palestra a decir algo sobre el sistema educativo. Y es que pienso que la sujeción de la educación a los poderes constituidos perpetúa y consolida un mando que se ejerce impunemente sobre niños y jóvenes y tiene un cierto tufillo totalitario y fascistoide. Se imponen, a mi juicio, planes, programas y contenidos. Se disiente de la crítica interna y se persigue la disidencia, al tiempo que se denuncian los defectos imaginarios que, dicen, se detectan en quien no se pliega o hace las cosas de distinta manera. En casi todos los países se habla hoy en día del fracaso de la educación, de la inmadurez de la juventud y de la huida de los monopolios educativos gubernamentales de la realidad del mundo y de sus necesidades. Y es que cuando lo piensas un poco en serio, toda educación tiene bastante de manipulación. Como toda historia tiene mucho de ficción y como toda formación de regimentación reguladora. Entonces, se me podía preguntar, ¿dice usted que debemos de cerrar todas las escuelas y renunciar a la transmisión de conocimientos? No exactamente, pero sí que digo que debemos replantearnos el sistema educativo de arriba abajo, repensando la educación como cuidado. Y por eso hemos titulado esta aportación así, el cuidado. Para este cometido, pienso que debemos comenzar nuestra reflexión mucho antes de que aparezca el recurrido debate sobre formación o información. Un servidor cree que el cuidado primigenio y protección mental que necesitan niños y jóvenes en el mundo actual radica como objetivo en eso que los antiguos llamaban autodominio. Autodominarse o ser dominado. Este es el dilema que afrontan hoy nuestros hijos. Vayan o no vayan a la escuela. Y hemos de procurar, como sociedad y como padres, que el fiel de la balanza se decante del lado del autodominio. Pero decía que hay que posicionarse un poco antes de esto. Antes de ni siquiera plantearse, si es que hubiese que llegar a ello, algo que dudo, la transmisión de ningún contenido informativo estandarizado y obligatorio para todos. Fueron Amartya Sen y después, en otro sentido, Amita Yetzioni quienes me hicieron pensar sobre todo esto. El ser humano, más que un animal, es, para el tema que nos ocupa, como una planta. Una planta que, dando por supuesto su realidad constitutiva, es decir, lo que implica una tierra donde se asienta, que entendemos afín al germen de las virtudes, un clima en el que vive saludablemente, que son los valores que porta, y una semilla diferenciada, que son sus potencialidades innatas, que aquí llamaremos capacidades, hay que cuidar y mucho para que llegue a regalar fruto. Este cuidado tendrá después unas 3 tareas principales. Como en el mundo vegetal, hablaremos así del riego, del abono y del antiplaga, pero eso vendrá después. Ahora es pertinente decir que, referido a la educación, se ha hablado mucho de virtudes y de valores, pero no tanto de capacidades, y por eso quería traer a cuenta todo esto. Los valores son amores, las virtudes son hábitos, las capacidades son potencias. En mi opinión, si hay un valor que hemos de procurar descubrir lo más temprano posible en nuestros allegados, ese es el amor a la libertad. En mi opinión también, si hay un hábito que hemos de regalar a nuestros hijos en primer lugar, ese es
el hábito del orden, para diferenciar las metas y regular los pasos asequibles para llegar a ellas. Pero, ¿y las capacidades? De ellas se habla poco o casi nada, y son, a nuestro juicio, tan importantes como los valores y las virtudes. Si queremos cuidar bien, es necesario potenciar las capacidades de cada uno desde la más tierna infancia. Como ocurre con las virtudes y los valores, se pueden confeccionar amplios y variados elencos de las capacidades humanas. A mí me gusta ceñirme principalmente a 4 de ellas: a la voluntad, a las destrezas, a la sensibilidad y a la imaginación. La voluntad no es una fuerza, y la expresión fuerza de voluntad no me parece del todo adecuada. Más bien se trata de un compuesto de tino, acierto y constancia. Tino, en primer lugar, para apuntar al objetivo requerido, que básicamente supone distinguir el bien de las pasiones y poner el punto de mira en bienes discernibles, propositivos y afables, es decir, queridos. En segundo lugar, acierto. Acierto para verificar la propuesta y tener capacidad de rectificar, sin que la motivación nuble las consecuencias de la acción. Es decir, para evitar el llamado voluntarismo. Y, en tercer lugar, constancia. Constancia para asimilar el paso del tiempo, perseverando en nuestro quehacer y ser capaces de crecer por dentro al mismo tiempo que lo hacemos por fuera. Las destrezas, por otro lado, son habilidades tanto físicas como mentales que requieren ejercicio para conformar su utilidad personal. Dentro de ellas, y dada la situación de dejadez y de rechazo que los sistemas educativos adjudican al esfuerzo, al mérito y a la excelencia, me parece importante incorporar como metas de cuidado, en primer lugar, el respeto a uno mismo, una urbanidad del saber que, mediante el equilibrio entre vergüenza y confianza, dé alas a la intuición y a la iniciativa. En segundo lugar, la memoria, de la que depende gran parte del bagaje cultural. Y en tercer lugar, el análisis que conforma la columna vertebral de la crítica. La sensibilidad es, por otro lado, la apreciación de valores materializados y encarnados que capacitan tanto para el disfrute de la belleza como para el ejercicio de la comprensión. Y por último, la imaginación, en la que nos vamos a centrar de inmediato. Todavía está por descubrir y construir una pedagogía basada fundamentalmente en las capacidades. El sistema educativo se ha visto interpelado por la ausencia de valores y de virtudes, y como viene siendo habitual, se ha hecho muy poco al respecto. No se ha visto cuestionado, sin embargo, sobre la mengua de capacidades, porque de eso, como decimos, se habla poco o nada. Al tiempo que recordamos su importancia, queremos romper una lanza aquí sobre la necesidad de cuidar la imaginación, que es la capacidad en que nos vamos a centrar. Cuidar, en el sentido de ayudar a crecer la imaginación, es uno de los cometidos más importantes del acompañamiento hacia la madurez de un niño o de un joven. Si las capacidades son, en general, minusvaloradas por el sistema educativo, la imaginación es a menudo despreciada con desdén. No nos damos cuenta de lo indispensable que es para entender, comprender y mejorar la realidad. Emprender algo, lo que sea, desde un proyecto de vida a una iniciativa profesional, comienza por ver, imaginar una carencia susceptible de arreglo. Por eso es tan importante imaginar bien. No podemos
imaginar para atrás, moldear el pasado, pero sí que podemos aspirar a ver la realidad que va a ser y todavía no es, imaginándola correctamente. La realidad que va a ser no es pura ficción, sino providencia divina, ciertamente incognoscible, pero real y en tal existente. En este sentido, la imaginación es el realismo del idealismo, mientras que la mera ficción es su fracaso. Por eso, la imaginación en cuanto tal no aleja de la realidad, antes bien la ilumina y la dota de verosimilitud. Por el contrario, la ficción, en tanto que imaginación engañosa, cuando no se reconoce como mentira, puede impedir que reconozcamos la realidad en que vivimos y somos. Cuán importante es, pues, no ya solo imaginar, sino mayormente imaginar bien. Será necesario recordar cuáles son las herramientas y los obstáculos más importantes para cuidar, proteger y amparar el desarrollo de la imaginación en nuestros hijos. A nuestro entender, la herramienta principal es el relato narrativo, el cuento, la conversación ilustrada y, sobre todo, la lectura. Este es el riego de la planta. Por el contrario, el obstáculo más importante lo encontramos en el engaño. Aquí está la plaga. Por eso opinamos que engañar a un niño es privarle de la confianza necesaria para reconocer la realidad como es. Un pecado de lesa humanidad que nunca hemos de comprometer a cambio de nada en el mundo. El abono de la imaginación es, por otra parte, la seguridad que brinda el entorno, fundamentalmente la familia, que es donde se debe leer. La familia que ni lee ni conversa, atora, coarta y anula la imaginación de sus jóvenes. Ello implica una reflexión que deberíamos de hacer sobre el tiempo familiar, que podríamos concebir como un estar con, acompañar, estar en, atender, y estar sin, aburrirse, que nos parece una ocupación muy necesaria y que dejamos simplemente anotada. No soy, como habrá podido ya comprobarse, nada optimista acerca de los cambios que puedan operarse en el sistema educativo sobre la importancia de cuidar las capacidades, además de las virtudes y de los valores. Menos aún de los posibles efectos positivos que para el cuidado de la imaginación pueden desempeñar las pantallas y demás artilugios tecnológicos. Por eso vemos en la alianza entre la escuela, que encarna el sistema educativo, y la tecnología, un eje opresor que ejerce una fuerza omnímoda precisamente sobre los que menos pueden, nuestros hijos. De ahí que el sistema educativo formal e informal actual sea, en nuestra opinión, un mezquino desastre, un ejercicio de manipulación a escala nunca vista antes, y que además prima la anulación de lo mejor al coartar las posibilidades de autodominio como uno de sus principales objetivos latentes. Pero, por todo ello, sí que somos optimistas sobre los resultados positivos que la negación de ese sistema, comenzando por la escuela optativa y la supresión de la obligatoriedad, puede tener para nuestros jóvenes. Para cuidarlos de verdad y en libertad, fijando la atención en la transformación que sus potencias, hábitos y amores pueden realizar en ellos mismos y en nosotros al tiempo. Para ello, hemos de comenzar aplicándonos la receta en carne propia. Hemos de ser imaginativos. ¿Por qué no mandar al sistema educativo actual y al Estado como agente educador a la trastienda de las pesadillas superadas
al tiempo que asumimos cada uno de nosotros nuestras responsabilidades cuidadoras frente a nuestros hijos? No, no creo ni en los ministerios de educación ni en los planes de estudio. Soy partidario de la libertad educativa, de la opción de la educación en familia, de que el Estado garante se responsabilice de una vigilancia de mínimos para que a determinada edad cada infante sepa comunicarse con propiedad y cuáles son las reglas vigentes de convivencia pública. Soy partidario también de que la administración pública más cercana a la gente dispense gratuitamente las infraestructuras educativas necesarias para que puedan usarse por las familias que lo deseen en el modo que quieran y bajo regímenes de uso servicial y plural. Pero en absoluto me parece conveniente confundir cuidado con imposición, ni conceder a ningún gobierno cualquier tipo de monopolio sobre la educación moral que deben impartir los agentes educativos, nosotros como cuidadores de nuestros hijos o quienes nosotros designemos. Muchas gracias.